Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estructural. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a seguir cubriendo lo que son estructuras estáticamente indeterminadas y como lo prometido es deuda, vamos a continuar con el método de desplazamiento. Recuerden que les había explicado que todos los métodos que vamos a discutir de aquí en adelante se derivan básicamente del método de desplazamiento, a excepción del método de flexibilidad, que es un método de matriz de flexibilidad que se ve en análisis estructural 2, ese se deriva del método de la fuerza. Creo que ya les expliqué suficiente del método de la fuerza como para que puedan entender el método de flexibilidad cuando lo vean en análisis estructural 2, ya sea que yo sea su profesor o no, pero ese es otro asunto, pero al menos quiero dejarlo con el background necesario para que puedan abordar análisis estructural 2. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo de aquí hasta el final del semestre para que queden claros en todos estos conceptos, porque estos conceptos básicos se van a retomar en análisis 2 como les había explicado, y de hecho todos los métodos que ven en análisis estructural 2 se desarrollan y se derivan de estos conceptos simples. Así que vamos a hablar ahora del método de desplazamiento. De este método se derivan varios métodos, como ya les había explicado, el método de distribución de momentos, el método de Canis, que no vamos a ver porque no es parte del programa y de hecho es bastante parecido al método de distribución de momentos, el método dependiente de flexión y el método de matriz de rigidez. De todo ello, bueno, mi favorito casi que es el método de distribución de momentos porque es bastante interesante y creo que a partir de ahí es donde pueden empezar a desarrollar un entendimiento más claro de lo que es el análisis estructural y de lo que es el comportamiento de la estructura. Porque el método de matriz de rigidez es cómo trabaja en la computadora y no es más que un método numérico, pero realmente no creo que puedan entender qué es lo que está sucediendo detrás de todos esos cálculos que la computadora hace de manera simultánea. Mientras que el método de distribución de momentos es un método iterativo en el que ustedes van a ir iterando y trabajando a través de iteraciones para llegar a una respuesta, hasta converger en una respuesta. Pero pueden ver cómo sucede la distribución de momentos entre secciones. Pero bueno, me estoy adelantando a lo que vamos a ver más adelante. Así que en general quiero discutir lo que es el método de desplazamientos, cómo funcionan para que ya después puedan entender por qué funciona el método dependiente de flexión que vamos a ver y el método de distribución de momentos que veremos luego. Como mencionamos en la clase anterior, existen maneras más eficientes de proceder con el análisis de sistemas indeterminados. Estas se derivan del método de desplazamiento, el cual no va a parecer sencillo a primera impresión, pero es bastante interesante entender cómo funciona y por qué funciona. Una vez que entendemos eso, creo que eso nos abre la puerta para un montón de cosas y creo que nuestra mente se abre para entender lo que es realmente el análisis estructural y cómo se comportan las estructuras, como les había dicho. Si logramos entender esto, creo que el camino para adelante simplemente es de bajada. ¿Cuál es la premisa detrás del método? La diferencia es que ahora, en lugar de hablar de indeterminación estática, como hablábamos en el método de fuerza, vamos a hablar de indeterminación cinemática. Entonces, digamos, ¿cuál es la indeterminación cinemática de esta estructura? Pues es cinemáticamente indeterminada en cuarto grado. Creo que eso lo recuerdan de cuando iniciamos el curso, lo que era la indeterminación estática y lo que era la indeterminación cinemática. ¿Por qué cinemáticamente indeterminada en cuarto grado? ¿A qué se refiere la indeterminación cinemática? Se refiere al número de desplazamientos o rotaciones que tengo en una estructura. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos desplazamientos y rotaciones tengo? Tengo 4. Por ejemplo, verticalmente no se puede desplazar. Como es una viga, vamos a despreciar el desplazamiento horizontal y vamos a decir, ok, horizontalmente no se desplaza, verticalmente tampoco. ¿Y qué es lo único que nos quedan? Rotaciones. Tengo 4 rotaciones, o sea, tengo una rotación acá, tengo una rotación acá, tengo una rotación acá y tengo una rotación acá. Pueden ver que en cada uno de estos apoyos hay una posible rotación. Verticalmente no se puede desplazar y como les digo, en una viga como despreciamos el axial, horizontalmente tampoco se va a poder desplazar teóricamente o para todos los efectos prácticos creo que es una mejor palabra. Y acá no se va a poder desplazar para nada en ninguna dirección ni rotar porque como pueden ver tengo un apoyo fijo o un empotre. Entonces es cinemáticamente indeterminada en cuarto grado porque requiero 4 desplazamientos para definir cuál es la deformada de la estructura, en pocas palabras. Entonces, durante el proceso de desarrollo de este método de desplazamiento vamos a hacer una comparación con el método de las fuerzas porque de hecho son bastante similares.
Hay ciertas diferencias, pero las diferencias vienen en la manera en la que la voy a abordar. En este caso lo voy a abordar desde un punto de vista cinemático, en aquel caso lo abordaba desde un punto de vista estático. Pero de ahí las similitudes son muchas, la manera en la que se trabaja es bastante similar. Vamos a hablar de las diferencias y similitudes. A diferencia del método de fuerza que ya hemos discutido, ahora las redundantes serán dadas en términos de desplazamientos conocidos, en este caso rotaciones, y no en términos de fuerza. Para poder discutir la manera en la que definiremos dichos desplazamientos, que son rotaciones, en este caso redundantes, primero tenemos que tratar de entender algunos aspectos sobre la deformada de la estructura. Primero quiero que entiendan de que si, por ejemplo, este apoyo sufre una rotación, entonces el ángulo que se forma acá, teta BA, si le quieren llamar de esta manera, porque si están acá es el apoyo B viendo hacia A, entonces creo que la notación que comúnmente se utiliza, teta BA, va a ser igual al ángulo de rotación que tengo del otro lado, teta BC. De igual manera, teta CB es igual a teta CD, porque están en el mismo apoyo, y teta DC es igual a teta DE, y teta ED pues es igual a lo que sigue para acá, pero como ya no sigue nada, simplemente digo esto es teta ED y ya está. Y es igual a teta E, podemos decir entonces. Y aquí pueden ver la igualdad de la que les hablo. Al final, para resumir, voy a decir teta BA como es igual a teta BC, simplemente le voy a llamar teta B. Como teta CB es igual a teta CD, simplemente lo voy a llamar teta C. Y como teta DC es igual a teta DE, simplemente lo voy a llamar teta D. Y como lo único que tengo aquí es teta ED, pues lo voy a llamar teta E. Y voy a utilizar estas rotaciones para estar trabajando de aquí en adelante. Entonces, para mí, voy a decir que estas rotaciones, teta B, teta C, teta D y teta E, son mis redundantes. Para proceder con el análisis, habiendo definido cuáles son las redundantes, simplemente las vamos a eliminar para obtener la estructura primaria. Recuerden que en el método de la fuerza lo que hacíamos es que decíamos, la estructura primaria no puede experimentar las reacciones redundantes. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Veníamos y quitábamos ese apoyo porque decíamos, ok, la estructura primaria, como tengo esta reacción redundante acá debido a este apoyo, entonces lo que voy a hacer es quitar el apoyo porque no puede experimentar esa reacción redundante y la voy a dejar desplazarse. La voy a dejar desplazarse ahí lo que se quiera desplazar, la voy a dejar ser lo que quiera hacer. La diferencia con el método de desplazamiento es que ahora lo que no voy a permitir son esas rotaciones redundantes. Voy a decir, bueno, esta estructura quiere rotar de esta manera debido a la carga que tengo acá. Ahora este set de carga es arbitrario, obviamente no es representativo de esta deformada que está acá. Esto es solo un ejemplo práctico, solo para que lo puedan ver. No significa que si ustedes vienen y modelan algo así en la computadora van a obtener exactamente esta deformada. Como les digo, es solo representativa. No significa que sea exactamente la deformada para este set de fuerza. Espero que lo entiendan. Entonces, quiero evitar de que la estructura se deforme. Quiero evitar que rote acá, que rote acá, que rote acá y que rote acá. Porque aquí ya evité que rote porque está empotrada, obviamente. ¿Cómo evito que rote? Acá, acá, acá y acá. Se me ocurrió la idea de decir, voy a poner estas llaves acá. Porque realmente lo que la teoría dice es que la restrinja, que la enllave contra rotación. Entonces recuerdo que un profesor diciendo que era como poner una llave allí, una llave que no la va a dejar moverse para nada y decir, bueno, ahora está enllavada y no puede rotar. Tengo este set de fuerzas acá, no importa que estén ahí porque ahora está enllavada y no puede rotar. ¿Y qué pasa porque está enllavada y no puede rotar? Que es cinemáticamente determinada. ¿Por qué? Porque ahora ya conozco todas las rotaciones. ¿Cuántas son las rotaciones? ¿Cuánta es la rotación acá? 0. Acá, 0. Acá, 0. Acá, 0. Y acá, 0. Es cinemáticamente determinada. Todas las rotaciones son 0, ya las conozco. Ok, entonces, ahora que la estructura está enllavada, es importante entender de que, por ejemplo, este set de carga, esta carga uniformemente distribuida, quise decir, que está en el segmento AB, obviamente va a deformar este segmento, pero lo va a deformar de esta manera, de una manera tal de que acá tenga 0 rotación. Igual haría estas cargas que están acá con este segmento y con este segmento. Lo importante de anotar acá es lo siguiente.
esta carga uniformemente distribuida que está acá no va a influenciar para nada la deformación en ningún otro segmento. O sea, esta carga uniformemente distribuida que está entre A y B no va a influenciar la deformación que tengo en el segmento BC o CD o DE, y así, por ejemplo, el segmento DE no va a influenciar la deformación que voy a tener en BC. Y creo que ya entendieron cuál es el concepto. Ninguna de estas cargas va a influenciar a cualquier segmento de la viga, más que a su propio segmento. Entonces, por ejemplo, la deformación acá, en esta otra parte, no va a estar influenciada por esta, ni por esta parte, ni por esta parte. Cada una está separada. Ahora, cada una, como está enllavada acá, acá, acá y acá, entonces ninguna carga va a influenciar la deformación en ningún otro segmento más que el mismo segmento. Espero que eso quede súper claro porque esto es fundamental para lo que viene luego. Si entendemos eso, sabemos de que esta estructura entonces puede ser separada de esta manera, como 4 segmentos de viga empotrados en cada extremo, porque básicamente esa es la condición que tengo. Tengo una fijación completa acá. Entonces es lo mismo que separar esto en 4 vigas empotradas en cada extremo. ¿Por qué esta condición es la misma que esta? Porque tenemos que notar que en esta subestructura que tengo se sigue cumpliendo la condición que hemos establecido, y es que teta B, teta C, teta D y teta E sean igual a 0. Acá obviamente, como les había dicho, esas rotaciones son 0 y aquí también son 0, porque recuerden que una viga que está empotrada en ambos extremos, ¿qué sucede? La rotación en este extremo es 0 y la rotación en este extremo es 0, obviamente. Tiene 0 rotación, tiene 0 pendiente. Igual pasa para cualquiera de las otras, todas son empotradas. Entonces, en el método de desplazamiento vamos a llamar a esta estructura que separamos de esta manera como varias subestructuras empotradas nuestra estructura primaria. ¿Cuáles son las características de nuestra estructura primaria? Que es cinemáticamente determinada porque hemos removido todas las rotaciones en la estructura primaria. Luego vamos a tener una estructura redundante o secundaria, si le queremos llamar secundaria. Realmente en el método de fuerzas le llamábamos redundante, entonces creo que tendría sentido llamarle redundante, aunque puse acá secundaria, pero puedo cambiarlo para ser consistente. Espero que no haya secundaria por ningún otro lado, si no va a tener que cambiar un montón de cosas, pero bueno, continuemos. La estructura redundante está sujeta solo a desplazamientos, que en este caso son rotaciones redundantes. A este teta B le voy a llamar D1, a este teta C le voy a llamar D2, a este teta D le voy a llamar D3 y a este teta E le voy a llamar D4. Ok, entonces en esta estructura redundante, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unos momentos, y esos momentos van a ser capaces de generar las rotaciones que tengo en la estructura real. ¿Y cuál es la idea final? Que si sumo la estructura primaria y la estructura redundante, obtengo de regreso la estructura real. Y como les digo, la característica de la estructura redundante en este método de desplazamiento es que es capaz de, y esto es importante, en los nodos, en este nodo B, C, D y E, generar una rotación o desplazamiento igual que el que tenía en la estructura real. No estoy diciendo que la deformada va a ser la misma, no se confunda con eso porque eso tiende a confundir a un montón de personas. Es específicamente la rotación en los nodos generadas por estos momentos que voy a tener en la estructura redundante van a ser idénticos a los de la estructura real. Aunque parezca que la deformada también es la misma, no necesariamente lo va a hacer. Pero las rotaciones que tengo acá sí van a ser exactamente las mismas. Espero que queden claros de esa parte. En el método de la fuerza, aplicamos una fuerza y calculamos la deflexión debido a dicha fuerza. ¿Recuerdan eso? En el método de desplazamiento, lo que vamos a hacer es aplicar una rotación y luego determinar la fuerza que sería capaz de generar tal rotación. Igual que en el método de la fuerza, vamos a utilizar linealidad, obviamente. Luego, en el método de la fuerza, aplicamos
ecuaciones de compatibilidad para determinar las magnitudes de las fuerzas redundantes o las reacciones. En el método de desplazamiento lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar equilibrio para determinar los desplazamientos redundantes, ¿ok? Y es básicamente similar. ¿Por qué? Porque en el método de las fuerzas, ¿qué es lo que hacíamos? Aplicábamos una fuerza, pero de todas maneras no sabíamos cuánto era. Pero utilizábamos linealidad para simplemente factorizarla, calcular el desplazamiento de una fuerza igual a 1 y luego simplemente multiplicábamos por la reacción cualquiera que fuera la fuerza, aunque no supiera cuánto era. Recuerden que sumaba desplazamiento y luego simplemente despejaba para obtener la fuerza. Aquí va a pasar un concepto similar, porque en el método de desplazamiento lo que hacemos es aplicar una rotación y luego determinar la fuerza que sería capaz de generar la rotación. Pero esa rotación que voy a aplicar, obviamente, no la conozco aún. Espero que queden claros de eso, no la conozco, no sé cuánto es esa rotación aún, pero voy a utilizar el mismo principio de linealidad para determinar cuánto es la rotación. En el método de la fuerza lo que hacía era calcular las reacciones y aquí lo que voy a hacer es calcular las rotaciones o desplazamientos. Esa es la diferencia entre método de fuerza y método de desplazamiento, por eso el nombre obviamente. Recuerden que en el método de la fuerza lo que hacíamos era aplicar compatibilidad. Decíamos, bueno, cualquier desplazamiento que tenga en mi estructura primaria y cualquier desplazamiento que tenga en mi estructura redundante puestas juntas tienen que ser igual a 0 porque en ese extremo yo estoy asumiendo que mi estructura no se desplaza nada. ¿Por qué? Porque tengo un apoyo. Aquí lo que voy a hacer es utilizar equilibrio. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a decir, bueno, yo sé de que en la estructura real, y se la voy a mostrar, yo no tengo un momento aplicado aquí, ni tengo un momento aplicado aquí, ni tengo un momento aplicado aquí, ni tengo un momento aplicado aquí. Entonces lo que voy a decir es, yo tengo entonces que aplicar un momento acá, tal que contrarreste estos momentos que están acá. ¿Por qué? Porque yo no tengo momento ahí en la estructura real. Entonces este M1 tiene que ser tal que contrarreste a MBA y MBC. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo, bueno, voy a aplicar equilibrio en B, equilibrio en C, equilibrio en D y equilibrio en E. Entonces aquí tengo M1 más MBA, que es este, más MBC, que este tienen que ser igual a 0. M2 más MCB más MCD tienen que ser igual a 0. M3 más MDC más MDE tienen que ser igual a 0. Y M4 más MED tienen que ser igual a 0. Y luego simplemente encuentro cuántos son estos momentos, M1, M2, M3 y M4. Y realmente, ¿verdad? Si se fijan, se van a dar cuenta que alguno de estos tiene que haber sido negativo, ya sea este negativo o estos dos negativos, y pues cuando pasen al otro lado van a pasar positivo, indicando de que simplemente M1 es igual a la suma de los otros dos momentos, pero como la idea general es de que M1 tiene que ser tal que contrarreste a estos momentos, entonces pongo este signo negativo ahí simplemente adrede, para que se entienda de que lo que está haciendo es contrarrestando eso. Ya luego cuando hagan la formulación completa en el método de matriz de rigidez ya va a quedar esto bastante más claro cómo se hace al final. Aquí solo es como algo genérico lo que estoy explicando. Estas fuerzas que tengo acá, o momentos o fuerzas, son lo que se conoce como fuerzas nodales equivalentes. Esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí y esta fuerza que está aquí son las fuerzas nodales equivalentes. Y una vez más, en el método de matriz de rigidez lo van a ver. ¿Cuáles son las características de estas fuerzas nodales equivalentes? Que estas pueden generar la misma rotación que las que tengo en la estructura real, aunque no tenga las fuerzas reales sobre esta. Si se fijan en esta estructura, yo no tengo las fuerzas reales, no las tengo, pero tengo estas fuerzas nodales equivalentes y estas fuerzas nodales equivalentes van a generar en cada uno de estos puntos la misma rotación que en la estructura real. No estoy diciendo que acá va a generar la misma rotación, ni que acá, estoy diciendo exactamente en los nodos. Por eso se llaman fuerzas nodales. En estos nodos, en nodo B, nodo C, nodo D y nodo E, van a generar exactamente la misma rotación. Esta ilustración es bastante grande para entenderlo, pero creo que para que el concepto quede bastante claro, lo que voy a hacer es ponerle un ejemplo súper sencillo, antes de poder continuar sin que hayan entendido el concepto en general. Ok, supongamos que tengo esta viga, que está acá, es empotrada en este extremo.
articulada en este extremo, sujeta a una carga que le voy a llamar P. Entonces, esta estructura es estáticamente indeterminada. Obviamente traten de resolverla por estática y se van a dar cuenta de que no van a poder. Van a tener que utilizar principios de compatibilidad, ya sea por método de fuerza o método de desplazamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo con este método de desplazamiento? ¿Qué es lo que trato de explicar? ¿Cómo funcionan esas fuerzas nodales? ¿Okay? ¿Cómo funciona la superposición que estoy haciendo de estructura en el método de desplazamiento? Lo que estoy diciendo primero es que esta estructura es cinemáticamente indeterminada en un grado. ¿Por qué? Porque tiene una rotación acá que no conozco. Obviamente esta estructura acá puede rotar. O sea que si yo hago la deformada de esta estructura, sería algo así. Y pueden ver que tengo una rotación acá. Obviamente puede rotar en el apoyo articulado porque por eso es una articulación. Entonces en el método de desplazamiento lo que estoy diciendo es que voy a restringir esta rotación. ¿Cómo puedo restringir esta rotación? Bueno, ya no voy a poner la llave que puse anteriormente. Eso solo era un esquema para que entendieran. Voy a decir, ahora la viga está empotrada en ambos extremos. Por ende, no puede rotar más acá. ¿Y qué es lo que hice? Le quité la indeterminación cinemática que tenía. Voy a tener un momento en este extremo y voy a tener un momento en este extremo, obviamente. Todo claro hasta ahí. Ahora, esta estructura no es esta estructura. Esta es mi estructura primaria. ¿Cómo sería mi estructura redundante? Mi estructura redundante es la que le voy a sumar en el método de desplazamiento. ¿Qué particularidad tiene que tener? Recuerden que tiene que ser una que sea capaz de generar la misma rotación en este nodo que la estructura real, pero que no tenga la fuerza. Que en lugar de tener una fuerza aplicada en un punto cualquiera como esta, tenga simplemente una fuerza nodal. Un momento nodal en este caso. Entonces, ¿cuál sería esa estructura? Creo que ya la pueden visualizar. ¿No sería acaso una estructura en la cual ponga un momento que rote en este sentido? ¿Por qué? Porque si no tiene la carga, obviamente no va a poder generar esta misma rotación si no le pongo nada. Simplemente va a estar ahí quieta, asumiendo que el peso propio es despreciable, no estoy tomando en cuenta el peso propio. La carga P es la única carga que existe ahí. Ahora, si tengo una estructura y no le pongo la carga P que está ahí, ¿por qué va a generar esta rotación que está acá? No podría, porque no tiene ninguna carga. Entonces, ¿quién va a generar esta rotación? Este momento que está acá. Si se fijan, si sumo esta estructura más esta estructura que está acá, obtengo de regreso esta que está acá. ¿Por qué? Porque este momento que está acá, si le llamamos a este momento, por ejemplo, momento BA, si llamamos a este extremo A y a este extremo B, y llamemos a este momento aquí momento 1, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Que este momento 1 va a contrarrestar a este momento BA, de manera tal que cuando sume estas dos, lo que obtengo de regreso es esto que está acá. Y la particularidad de esta fuerza nodal equivalente es que va a generar la misma rotación en esta estructura que está acá que la rotación que tengo en esta estructura que está acá en este apoyo debido a esta carga P, aunque no tenga la carga P, pero tengo la fuerza nodal equivalente. Ahora, si no me creen, creo que todavía es un poquito confuso el concepto, se lo voy a demostrar. Ok, entonces no lo voy a demostrar haciendo trabajo virtual, ni área momento, ni doble integración, ni viga conjugada, ¿verdad? Mucho trabajo, creo que es más rápido de esta manera. Entonces tenemos Mastan, nuestro programa favorito porque es gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos. Esto que está acá, esta es nuestra viga, esta es nuestra condición, es la condición que les acabo de mostrar. Una viga empotrada en un extremo y articulada en el otro. Pero como el axial siempre es despreciable, o casi siempre es despreciable en las vigas, entonces da igual si es un rodillo o una articulación. En este caso decidí poner un rodillo. La respuesta sería la misma. Tengo una carga concentrada acá, empotrada en este extremo, un rodillo en este extremo. Esta que puse abajo es mi estructura primaria. Recuerden cuál es mi estructura primaria. Mi estructura primaria es aquella que tiene la carga de la estructura real, pero que voy a empotrar en ambos extremos. Voy a poner un empotre aquí, voy a poner un empotre aquí. O sea, bueno, en este extremo ya estaba empotrado, pero lo que voy a hacer es
restringir, enllavar o empotrar el extremo que no estaba empotrado, que en este caso es el de este lado. Ok, entonces esta es la primaria. Esta que puse aquí es la redundante. ¿Cuál es la idea de la redundante? La idea de la redundante es de que no tiene la carga de esta, pero tiene un momento idéntico al momento que se genera en esta debido a la carga, al momento que se genera en la primaria debido a la carga, pero ese momento lo que puede hacer es contrarrestar a este momento, y específicamente este momento que pongo en esta estructura redundante puede generar la misma rotación que tengo en la estructura real, aunque no tenga la carga. Veamos si es cierto. Vámonos a análisis de primer orden, elástico. Veamos que planar frame, XY, está bien. Aplicar. Análisis completo. Vamos a resultados. Y lo que nos interesa son ver los momentos, ¿no? Y veamos los diagramas de momento. Como no se ve bien, le vamos a dar fit. Y ahora sí. Fíjense. Bueno, ¿cuánto es el momento que tengo aquí? Bueno, por un lado dice que es 3062 y por el otro lado dice que es 3063. Bueno, está entre esto, ¿no? Ok. Ahora, pero esto es en la estructura real. Este es el momento que tengo acá en la estructura real. Veamos la estructura primaria y la estructura redundante. ¿Cuántos momentos tengo acá? 2450 y aquí 612.5. Sumemos 2450 más 612.5. 3062.5, ¿no? Este en 3. O sea, es exactamente esto. Por alguna razón, el programa me está dando aquí 3062 y aquí 3063, pero puedo tomar el promedio, obviamente. Y 3062.5 es este momento que está aquí, que es la suma de este más este, de la estructura primaria más la redundante. Ahora, ¿cuántos momentos tengo aquí? Tengo 3675. ¿Cuánto tengo en la estructura primaria? 2450. Y aquí 1225. Si lo sumamos, vamos a obtener 3675. Ahora, ¿cuántos momentos tengo acá en la estructura real? Recuerden que es 0. ¿Cuánto tengo aquí en la primaria? Menos 2450. ¿Cuánto tengo aquí en la redundante? 2450. Menos 2450 más 2450, 0. Ahora veamos la rotación. Si es cierto que la estructura redundante que está acá, con este momento, aunque no tenga la carga, puede generar la misma rotación en este punto que la estructura real. Entonces vamos a desplazamientos de nodo y nos interesa ver las rotaciones. Entonces veamos cuánto es la rotación en esta. Nodo 1, aquí lo pueden ver. Dice que la rotación es 0.002167. ¿Ok? Vamos a ver ahora el nodo 4. Pueden ver que estoy en el nodo 4. 0.002167. Es uno de esos momentos, ¿verdad? O sea, lo que les dije es verdad, no les he mentido. Si logran entender esto, y creo que ya viendo esto tuvieron que haberlo entendido, el resto del camino para entender los análisis que vienen es de bajada. Inclusive para entender el análisis matricial, el resto ya va de bajada. Volvamos acá. Ahora que ya les mostré eso, creo que pueden entender que si aplicaba a esa estructura un poco más sencilla, aplica a esta. Y creo que pueden entender que esto que les acabo de mostrar es verdad, que estas fuerzas nodales equivalentes van a generar la misma rotación en los nodos que la estructura original, que esta que está acá, bajo las cargas que tiene originalmente. Luego, cuando vean análisis estructural 2 o análisis estructural matricial, van a ver por qué utilizamos estas fuerzas nodales equivalentes, para qué sirven realmente. O sea, sirven para hacer este método de desplazamiento, pero tienen una utilidad un poco más interesante cuando ya estén haciendo análisis matricial. Pero bueno, en el método de la fuerza utilizamos coeficientes de flexibilidad, los cuales nos permitían determinar las fuerzas redundantes utilizando linealidad. En este método de desplazamiento vamos a hacer un concepto similar, pero vamos a utilizar coeficientes de rigidez en lugar de coeficientes de flexibilidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, estoy diciendo de que de cualquiera de las dos maneras que lo vea voy a llegar al mismo resultado, y es que si tengo una fuerza o un momento
esa fuerza puede generar un desplazamiento o un momento puede generar una rotación. Y si tengo una rotación, esa rotación puede generar un momento, o si tengo un desplazamiento, ese desplazamiento puede generar una fuerza. Espero que queden claros. O sea, la relación fuerza-desplazamiento puede ser en el otro sentido. Si tengo un desplazamiento, me va a generar la fuerza que podría originar ese desplazamiento, obviamente. O en el caso del momento, la rotación. Si tengo una rotación y aplico una rotación, me va a decir qué momento podría generar esa rotación. Entonces, este momento 1 que está acá va a tener una contribución de cada una de estas rotaciones. ¿Por qué? Porque si aplico una rotación acá, esa rotación va a contribuir al momento 1. Pero como ya esto no está enllavado, obviamente la rotación aplicada acá también va a contribuir al momento 1. La rotación 3 también va a contribuir al momento 1. Y la rotación 4 también va a contribuir al momento 1. Espero que queden claros de eso. Deberían de contribuir, cada una de ellas va a contribuir. De igual manera, al momento 2 va a contribuir cada una de las rotaciones que están acá. ¿Y cómo describo esas rotaciones? Bueno, recuerden que la ley de Hooke dice, y esto es lo básico acá, que la fuerza es igual a ¿qué? Es igual a K multiplicado por un desplazamiento, ¿sí o no? Que la fuerza es la rigidez por el desplazamiento. Si tengo un momento, puedo decir que el momento es igual a ¿qué? A la rigidez, que en este caso es rotacional, multiplicado por un ángulo de rotación. Y tengo exactamente lo mismo. Entonces, puedo escribir la contribución de cada una de estas rotaciones en términos de rigidez y rotación. Pero a esta rotación lo voy a llamar D, porque recuerden que a la rotación le estoy llamando D, a la rotación en B, D1, aquí D2 a la rotación en C, D3 a la rotación en D, y D4, no sé por qué dice 3 acá, D4 a la rotación en E. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el momento 1 tiene una contribución de la rigidez 1,1 multiplicado por la rotación 1, la rigidez 1,2 multiplicado por la rotación 2, la rigidez 1,3 multiplicado por la rotación 3 y la rigidez 1,4 multiplicado por la rotación 4. Ahora, ¿cómo calculo estos coeficientes de rigidez? ¿Qué significa rigidez 1,1? La rigidez 1,1 significa la fuerza o el momento, en este caso el momento generado en 1 por una rotación unitaria aplicada en 1. Ahora, este K12, rigidez 1,2, sería el momento que llega a 1 generado por una rotación aplicada en 2. La rigidez 1,3 es el momento que se genera en 1 debido a una rotación aplicada en 3. Y la rigidez 1,4 es el momento generado en 1 debido a una rotación aplicada en 4. Esto es lo inverso de la flexibilidad. La rigidez es el inverso de la flexibilidad. Si recuerdan, la flexibilidad era el desplazamiento que obtenían debido a una fuerza unitaria. Esto es la fuerza que obtienen debido a un desplazamiento unitario. Entonces creo que todos pueden estar de acuerdo de que el momento 1 va a tener una contribución de cada una de las rotaciones que tengo acá y está expresado de esta manera. De igual forma va a pasar para el momento 2, para el momento 3 y para el momento 4. Lo interesante es que esto lo puedo formular como una matriz. Lo puedo poner en una formulación matricial. Esto es una matriz de rigidez. Y en este caso, estos momentos son conocidos. El momento 1 es conocido, el momento 2 es conocido, el momento 3 es conocido y el momento 4 es conocido. ¿Cuáles son las incógnitas? Son los desplazamientos. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? Bueno, es simplemente el inverso de la matriz de rigidez multiplicado por este vector de momento o de fuerza me va a dar cuántos son estos desplazamientos o rotaciones. Porque estos momentos ya los conozco, aquí están, son los momentos nodales, son las fuerzas nodales equivalentes. Son aquellas que son capaces de generar la misma rotación que tenía la estructura original. Ok, ¿y cómo determinamos esos coeficientes de rigidez? Es bastante sencillo. Lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo genero K11, K21, K31 y K41? Primero, ¿qué es K11? K11 es
el momento que llega a 1 debido a qué? Debido a una rotación aplicada en 1. ¿Qué es K1? Es el momento que llega a 2 debido a una rotación en 1. ¿Qué es K31? Es el momento que llega a 3 debido a una rotación aplicada en 1. Una rotación unitaria, recuerden. Hablo de una rotación unitaria. ¿Qué es K41? Es el momento que llega a 4 debido a una rotación unitaria aplicada en 1. ¿Y cómo lo determino? Lo determino haciendo lo siguiente. Enllavando todos los otros nodos contra rotación. Y decir, bueno, voy a aplicar una rotación unitaria en 1. Y eso me va a permitir determinar cuánto es K11. Cuánto es el momento que llega a 1 debido a la rotación unitaria aplicada en 1. Si hago eso, obviamente va a influenciar a cada uno. Porque pueden ver que esa rotación unitaria obviamente va a generar esta deflexión que está acá. Y algún momento tendrá que llegar acá. Pero como el resto, este y este, están enllavados, ¿qué va a pasar? Te voy a decir que esto es 0, porque no podría ser influenciado, y esto también es 0, porque no podría ser influenciado. Bueno, para obtener esta columna de coeficientes de rigidez que tengo acá, recuerden que esto era 0 y esto era 0, porque dije que esa contribución era 0. Para obtener esta columna de coeficientes de rigidez que tengo acá ahora, tendría que enllavar acá y dejar este extremo libre. Y esto ya no sería K11, y esto tampoco sería K21, y esto tampoco sería K31, y esto tampoco sería K41. De hecho, esto sería K12, esto sería K22, esto sería K32, y esto sería K42. Y cada uno de estos coeficientes de rigidez, recuerden que son el momento en ese nodo debido a ¿qué? Debido a una rotación unitaria aplicada en 2. Ahora todos los otros están restringidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora la deformada va a ser de la siguiente manera. Entonces, ¿cuáles serían los que se verían influenciados por esta rotación? Pues sería obviamente 1, 2, 2, 2 y 3, 2. Pero ¿qué pasaría con K4, 2? Sería 0. ¿Por qué? Porque obviamente no se ve influenciado por esta rotación, porque si se fijan sigue estando enllavado hasta acá. O sea, este y este están enllavados, pero por el hecho de estar enllavado, al aplicar yo una rotación aquí, se va a generar un momento en este extremo y se va a generar un momento en este extremo, pero ya no va a llegar hasta acá. Igual que pasaba en el caso anterior, por eso ahora este K42 sería 0. Y así sucesivamente. Esto lo van a entender mejor cuando vean el método de rigideces, pero quiero dejarlo desde ahorita como una idea para que ya tengan cierta noción de qué es lo que se está haciendo. Ahora, como les digo, para resolver esta matriz de rigidez, una vez que la tengo, la matriz de rigidez esta que está acá, lo único que tengo que hacer es, como estos desplazamientos son los desconocidos y estos momentos son conocidos porque son las fuerzas nodales equivalentes, simplemente hago la matriz inversa de esta matriz de rigidez y multiplico por este vector de fuerzas nodales para obtener los desplazamientos. Y con los desplazamientos después puedo obtener las fuerzas, reacciones, etc. Y hacer diagramas de corte y momento y ya se acaba el problema. Bueno, entonces hagamos un resumen de lo que se trata el método. Porque cuando llegamos hasta este punto es fácil perderse. Es fácil perderse porque hemos hecho tanto que nos podemos desviar de la idea central. ¿Cuál es la idea central? Tenemos una estructura indeterminada, ya sea estáticamente o cinemáticamente. Tenemos dos opciones dependiendo del punto de vista en el que tomemos la indeterminación. Podemos irnos por el método de fuerza o podemos irnos por el método de desplazamiento. En este caso nos fuimos por el método de desplazamiento. Con el método de desplazamiento consideramos la estructura primaria como aquella con el set de fuerza real pero restringida contra desplazamientos. Recuerden, la restringimos contra rotaciones. Consideramos a la estructura redundante como aquella sin el set de fuerza real sobre él, pero permitiendo las rotaciones reales sobre la misma. Recuerden que ya les demostré que las rotaciones que obtenía de esas fuerzas nodales que puse son exactamente idénticas a las rotaciones, o son las mismas, que tenía la estructura real, sin necesidad de tener las fuerzas reales sobre la estructura, sino con un set de fuerzas nodales equivalentes. La superposición de ambas estructuras da paso a la estructura original, que lo que expliqué, si sumaba la estructura primaria más la redundante con el método de desplazamiento, voy a tener la estructura real. Ahora que tenemos la estructura primaria, podemos calcular momentos de empotramiento
con el entendido de que debe de haber equilibrio entre la estructura redundante y la primaria. Recuerden que las fuerzas nodales se generan del equilibrio. En otras palabras, se generarán fuerzas nodales en la estructura redundante, las cuales tendrán una magnitud tal que generarían el desplazamiento o rotación real, que es lo que ya les expliqué y se lo demostré. Para lograr tal cometido, la fuerza nodal deberá ser igual y opuesta al momento de empotramiento. Llegado hasta acá, debemos ser capaces de visualizar lo que tratamos de determinar, lo cual es el desplazamiento o los desplazamientos o rotaciones. Ya conocemos las fuerzas nodales, que son los momentos capaces de generar la rotación del set de fuerzas real. Entonces, solo utilizamos los coeficientes de rigidez para determinar cuáles son los desplazamientos correspondientes o rotaciones correspondientes. Igual que en el caso anterior, utilizamos el concepto de linealidad para hacer todo esto. Ahora solo nos quedan un par de piezas para armar el rompecabezas. Uno es los momentos de empotramiento y dos, los coeficientes de rigidez. Porque, a ver, les expliqué de manera cualitativa cómo se van a calcular esos coeficientes de rigidez, que es lo que iba a ir haciendo, aplicando rotaciones, pero realmente numéricamente, ¿cómo los obtengo? Eso todavía me falta explicarlo. Vamos a empezar por la rigidez rotacional o aflexión. Vamos a considerar la siguiente viga, con un momento aplicado en el extremo B, y el extremo B está articulado. O sea, es el mismo concepto que estaba haciendo anteriormente. Voy a aplicar en un extremo un momento y voy a ver qué sucede en el otro lado. Entonces, si aplico un momento en B, en el extremo B, obviamente tendré que tener un momento en el otro extremo porque el extremo A que está alejado está empotrado. Mi idea es que a partir de esto voy a determinar coeficientes de rigidez. Si hago eso, obviamente voy a tener una deformada, ¿sí o no? Que se vería algo así. Ahora, este delta A, recuerden, área momento, es la desviación en A debido a la pendiente θ B que se forma acá. Siendo que el extremo A es empotrado, entonces habrá un momento en A, este momento A que está acá, el cual no conocemos aún. Tenemos que definir cómo θ B está relacionado a ese momento B y a ese momento A que está ahí. Aunque no conocemos los valores del momento A y el momento B, sabemos que no hay ninguna otra fuerza o momento entre ellos. Entonces el diagrama de momento va a variar de manera lineal entre A y B, como pueden ver acá. El principio de área-momento establece que la pendiente θB es igual al área bajo el diagrama de curvatura. ¿Cómo obtengo el diagrama de curvatura? Recuerden, simplemente tomo el diagrama de momento y lo divido entre E y I. Entonces la pendiente θB va a ser igual al área bajo el diagrama de curvatura, que es este que está acá. Recuerden cómo calculan esa área. Base mayor más base menor por altura entre 2. Exactamente lo que tienen acá, el área de un trapecio. Esto sería mi ecuación 1. Ahora, el segundo teorema de área-momento establece que la desviación en A debido a la pendiente θB es igual al momento de área del diagrama de curvatura o simplemente el área del diagrama de curvatura multiplicado por la distancia entre el centroide del mismo y el extremo A. Entonces lo que estoy diciendo es que la desviación delta A que tengo acá va a ser igual al área del trapecio, que es el diagrama de curvatura, y el área está reflejada acá, multiplicada por la distancia centroidal, y no toma más que saber cuál es el centroide de un trapecio hacia el extremo A, y aquí está, centroide de un trapecio hacia el extremo A. Lo puedo simplificar y obtener delta A de esta manera. Es solo un poco de álgebra. Si uso teoría de ángulos pequeños, porque sé que las deformaciones son pequeñas, sabemos que delta A es igual a θB multiplicado por L. Regresemos. Y es que, recuerden que como esto es súper pequeño, lo que estoy diciendo es que delta A por ende va a ser θB multiplicado por la longitud L por teoría de ángulos pequeños. Como sé cuánto es θB, entonces voy a decir θB multiplicado por L va a ser igual a lo que hace que delta A, que está acá. De ahí puedo despejar θB. θB es el momento en A más 2 veces el momento en B entre 6EI multiplicado por L, y esta es mi ecuación 2. Ahora tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ecuación 1, ecuación 2, y podemos resolver para el momento en B y el momento en A.
El momento en B va a ser 4EI entre L y el momento en A va a ser 2EI entre L, multiplicado cada uno por teta B. Si establecemos el valor de teta B igual a 1, obtendríamos el concepto de rigidez, que es lo que estábamos buscando inicialmente. Recuerden que es rigidez. Es el momento generado por una rotación unitaria. Y en este caso, bueno, la rigidez a flexión rotacional, obviamente. En este caso, tendría que decir que esta rotación vale 1 y esta rotación vale 1 para que esto, en vez de ser momento, sea rigidez realmente. Si hago eso, como les digo, voy a obtener la rigidez. 4i entre L, cantidad de momento que nos toma hacer rotar la viga un radián si el otro extremo está empotrado. Lo que estoy diciendo es de que si este extremo está empotrado, la cantidad de momento que me toma rotar esta viga un radián en este extremo es 4i entre L. Y por ende, esa es la rigidez rotacional de la viga si el otro extremo está empotrado. Ahora, si el otro extremo está articulado, es otro asunto. Y el momento que llega al otro extremo, cuando roto la viga un radián acá, el momento que llega a este extremo va a ser 2EI entre L. Como les digo, todo eso va a ser importante en el método de distribución de momento y luego en el método de rigidez, de matriz de rigidez. Ese momento que llega al otro extremo, que es 2EI entre L, que es la mitad de lo que estoy aplicando acá en el método de distribución de momentos, se le conoce como acarreo. O sea, si roto un extremo, me toma 4i entre L y la mitad del momento que aplica acá va a tener que llegar al otro lado. Básicamente eso es lo que me está diciendo, porque el otro extremo es 2i entre L, esa es su rigidez. Ahora solo nos quedan los momentos de empotramiento. Si tengo una viga empotrada en ambos extremos, sujeta a una carga W, el momento de empotramiento sería W por L cuadrado entre 12. Si tengo una viga, por ejemplo, con una carga concentrada al centro, o sea, al L medio, todo esto es L y está concentrada a L medio, los momentos de empotramiento serían P por L entre 8. Lo interesante es de que nosotros no tenemos que estar haciendo esto por ningún método porque hay tablas que lo muestran y se lo voy a demostrar. Ok, entonces aquí pueden ver distintas condiciones. Por ejemplo, una viga empotrada en ambos extremos sujeta a una carga uniformemente distribuida, W por L cuadrado entre 12, ya se los mostré. Y el otro caso es cuando tengo, por ejemplo, una carga concentrada al centro, que es esta que está acá, P por L entre 8. Y así hay muchos casos que pueden buscar. Ahora, si ustedes quieren derivar estos factores de momento de empotramiento por su cuenta, lo pueden hacer utilizando un método de fuerza si quisieran. Por ejemplo, ¿qué haría? Lo que haría sería quitar una de las redundantes. Entonces, mi estructura primaria sería sujeta a la carga, esta carga que está acá, pero en lugar de tener este extremo empotrado, lo pondría un rodillo en ese extremo. Y este otro extremo que está acá lo pondría articulado. Esa sería mi estructura primaria. Ahora, mi estructura redundante, lo que haría sería colocar un momento acá, y esa sería mi estructura redundante 1, y en la estructura redundante 2 lo que haría sería colocar otro momento acá. Porque, a ver, veamos, ¿en qué grado es indeterminada esta estructura? Si ignoramos el axial tendría 1, 2, porque tengo dos verticales y los dos momentos, 4 reacciones. Ahora, ¿cuántas ecuaciones me quedan? Recuerden que sumatoria de fuerzas en X se eliminó cuando eliminé el axial. No me sirve para nada. Me queda 2. Entonces es estáticamente indeterminada en segundo grado. Por ende, tengo que hacer ¿qué? Tengo que quitar dos redundantes. Y en ese caso lo que quité fue el empotre de aquí y el empotre de este lado. Y luego tengo una estructura redundante 1, una estructura redundante 2. En este caso lo que hice fue colocar el momento acá. Y en este caso lo que hice fue colocar un momento acá. La idea es que la suma de estas tres me tiene que dar a esta estructura que está acá. Y si se fijan lo haría. Esto lo pueden hacer por su cuenta si quieren, si tienen la curiosidad de ver cómo se hace. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si son mis alumnos ya saben que me pueden escribir directamente o llamarme si tienen cualquier duda. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.